controversial, un tema que ha sido objeto de películas, comentarios, seriados, videos, pero que es un tema que ha estado muy de auge en los últimos tiempos, y es el fin. Hoy vamos a hablar acerca del fin. Algunas corrientes, personas o instituciones afirman que no va a haber un fin, afirman que tal vez habrá una evolución de los seres humanos, aunque según la palabra de Dios, los seres humanos no evolucionamos, fuimos creados, que es un concepto diferente. Pero la Biblia se refiere claramente al fin. Y queremos que este material te pueda servir y que nos acompañes en conocer acerca del fin. Lo primero que quiero decir es, sí hay un fin, como tal. Hemos escuchado con respecto a esto que no hay un fin, otros afirman que hay un fin, le dan hasta alguna fecha, pero lo que enseña la palabra de Dios es que hay un fin de todas las cosas. Y vamos a ver en este material algo que está en la Biblia y está en Mateo 24:14. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miremos que la palabra dice, entonces vendrá, o sea, implica que sí va a venir, que sí es real que haya un fin. Quien es eterno es Dios. Pero de resto, ninguno de nosotros o de las cosas que existen en el mundo se puede afirmar que son sempiternas o eternas. Todo tiene una finalidad. Y Mateo 24:14 dice, y entonces vendrá el fin. Hay muchas personas que afirman que hay reencarnación, que la tierra seguirá siendo igual, pero la palabra enseña que hay una caducidad, que hay un vencimiento, que hay un lugar o en una parte del tiempo y de la historia donde Dios determina un fin para la tierra, para la misma humanidad, para todas las cosas que estamos viviendo cotidianamente. Lo vemos en el ser humano. El ser humano como tal tiene un fin. El ser humano como tal es una persona que está limitada a un tiempo. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ninguna persona, según la escritura, puede tener varias vidas, puede vivir varias veces, solo tiene una vida, después de eso llega un fin. Así que el fin de los tiempos y el fin del mundo es una realidad. Hay personas que no quieren aceptar esto, hay personas que no les gusta escuchar esto, pero la verdad es que hay un fin. Pero veamos otros detalles del fin. Lo segundo que quisiera referir con respecto al fin es, ¿qué es el fin? Porque a veces no sabemos qué es el fin. Pensamos que viene un fin, que esto se va a acabar, que va a ser exterminada la raza humana, que la tierra va a quedar en manos de otros o que la tierra va a explotar. Pero el fin, para poderlo resumir de alguna manera, es un momento de colocar o asignar a toda la humanidad que ha existido desde la creación hasta el día del fin, de acuerdo a su respuesta con Dios. Ya vamos a ver los lugares donde una persona puede ser colocada o asignada. Pero el fin básicamente es el tiempo en el que Dios y Jesús van a ordenar todas las cosas y van a determinar el destino de cada persona de acuerdo a su respuesta con Dios, de acuerdo a la cabida que le hayan dado en su corazón. Eso lo podemos definir como el fin, el momento donde Dios juzgará a cada persona por lo que ha hecho y le asignará un lugar de acuerdo a su respuesta con Cristo. Cuando nosotros podemos pensar en una respuesta con Cristo, no estamos pensando en ninguna religión, no estamos pensando en ninguna iglesia, no estamos pensando en ninguna denominación. Estamos pensando en cuál fue su vivencia o su aceptación de Dios. Ni siquiera estamos hablando de tiempo. Quiero recordarte que el ladrón de la cruz que aceptó a Jesús no tuvo tiempo de hacer ninguna obra, no tuvo tiempo de vivir cosas extensas, pero fue su fe lo que lo salvó, fue el haber creído de verdad, en serio, y haber puesto lo que le restaba de vida en manos de Jesús.
Eso es lo que sucede. Y si podemos catalogar o denominar el tiempo del fin es cuando todas las cosas terminarán, la tierra terminará, los hombres terminarán, se acabará el que siga habiendo más humanidad, el mundo siga funcionando normalmente y entonces Dios vendrá a pedir cuentas de lo que se ha hecho en el mundo. Eso lo podemos catalogar como el fin. Un tercer punto en este estudio es, no se sabe cuándo será. Hay muchas personas, sectas, hasta en los noticieros, en los medios de comunicación ha salido esto, que hay personas que han afirmado fechas, que han dicho fechas con respecto al fin del mundo. Y nadie puede decir esto. Y con mucho respeto quiero decir que cualquier persona que se atreva a dar una fecha está yendo en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Veamos lo que la palabra de Dios dice con respecto a las fechas, con respecto a la llegada de este último tiempo. Allí en Mateo 24, versículo 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y una persona que se atreva, secta, religión, iglesia, obispo, pastor, iluminado, que se atreva a dar una fecha, está yendo en contra de lo que Jesús mismo dice en Mateo 24. Es imposible tener una fecha exacta. Si supiéramos de una fecha, tal vez las personas esperarían hasta ese día para ponerse a cuentas con Dios. Dice el versículo 44 de Mateo 24, por tanto, también vosotros o nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y muchas personas pueden dar tal vez fechas, pueden decir, algunos dijeron que en el año 2000 el mundo terminaría y se prepararon, públicamente esto quedó registrado en cámaras y nunca pasó. Una persona que se atreva a dar una fecha está haciendo una afirmación vana, porque Dios mismo dice que nadie puede saber esto. Lo que sí podemos saber es de una u otra forma medir qué tan cercano está el tiempo de la venida del Señor. Y hay varias señales que nos indican qué tan cercano está el fin, qué tan cercano viene este acontecimiento del fin del mundo. En Mateo 24 encontramos muchas, solo las voy a mencionar. Hay algunas señales que nos hablan y que nos anuncian esto. Antes de entrar en las señales quiero leerles el verso 33 de Mateo 24. Y fue algo que Jesús mismo afirmó. Y dice, así también vosotros cuando veáis que todas estas cosas pasan, conoced que está cerca, a las puertas. Voy a darles algunas señales que he podido encontrar. Esto es un estudio bastante amplio, pero yo quiero colocarlo aquí porque es bueno que nosotros como jóvenes, adultos, cualquier tipo de persona que seamos, podamos entender qué sucede o qué nos anuncia que viene un fin. Y hay cosas que nos han anunciado que viene un fin. Mateo 24:5, solamente lo voy a leer, usted lo asemeja a lo que estamos viviendo y usted dirá si es el fin el que está a punto de venir o no. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Literalmente, hay personas que en este momento dicen ser Jesucristo que ya ha venido a la tierra. Pero vuelvo a leer, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La palabra Cristo en el griego implica ungido. Y hay muchos que se hacen llamar ungidos, pero también hay muchos que se han hecho llamar Jesús el Hijo de Dios, siendo objeto de que muchos lo sigan, pero han dicho que son el mismo Hijo de Dios hecho carne nuevamente. Hay muchos que lo han dicho. Revise a través de internet y es muy fácil encontrar personas que han dicho que son Jesús. Pero esto ya está anunciado en la Biblia, ya está allí advertido. Por favor, procure entender el tiempo en el que estamos viviendo. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? Es necesario que todo esto pase y
pasarán otras cosas que ya vamos a mencionar y sabemos si el fin ya está cerca. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Solo revise la realidad en la que estamos viviendo, las noticias del mundo día a día, y usted sabrá si estamos cerca del fin o no. Con respecto a los terremotos quiero decir algo. Hay muchos historiadores que han afirmado que siempre han habido terremotos, que eso es una realidad en la historia de la Tierra, y geológicamente, en fin. Pero las estadísticas de terremotos y su intensidad y su continuidad se ha multiplicado muchísimo más en la última, en el último recorrido de este último siglo, más que en toda la historia registrada de la humanidad con respecto a los terremotos. Solo quiero dejarles ese dato. Otra señal que está allí, versículo 12. En el versículo 12 dice algo particular, dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Afirma que la maldad se ha multiplicado. Solo revise las noticias de su país, solo revise el índice de violaciones, asesinatos, y mire si hace 20, 30 años pregunte con un familiar si eso ha aumentado o disminuido. Esa es una señal de que el fin, otra señal de que el fin está cerca. Y versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Esta es una manera de predicar el evangelio de Dios. Es una manera de llevar la palabra. Solo piense si solamente yo o en muchos lugares usted está escuchando del evangelio. Muy bien, veamos el cuarto punto. El cuarto punto dice que el infierno y el cielo son lugares reales. Y hago esta apreciación porque hay muchas corrientes y personas que han afirmado completamente lo contrario. Pero la Biblia describe el cielo y el infierno como lugares reales que existen. Cuando se habla de ellos, la Biblia no los asume como en parábolas o en similitudes o en mitos. Hay algunos que afirman que son problemas, que son enfermedades, que son estados anímicos, pero realmente el cielo y el infierno son lugares reales. Y los mencionamos aquí porque estos dos lugares tienen referencia y relevancia cuando hablamos del tiempo del fin. Son lugares que ya los vamos a ver más a fondo en el punto siguiente, pero se mencionan como lugares de destino final para cierto tipo de personas. Y vamos a ver una descripción como tal. Mateo capítulo 10, versículo 28 afirma, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando de un lugar real. Y veamos lo que enseña también la escritura en Apocalipsis, el Apocalipsis capítulo 20, y aquí nos habla referente también al lugar como tal del infierno. 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 15 de Apocalipsis 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, no vemos allí ninguna descripción metafórica, de parábola, de comparación. Es una descripción de un lugar literal, literal como tal. Vamos a ver el uso que Jesús hacía de las parábolas y vemos que en algunas de las parábolas, aunque la Biblia dice, les iba mencionando una parábola, pero cuando les habla con parábolas, vemos el uso de palabras que nos dan a entender que es una parábola. Dice, entonces el reino de los cielos, Mateo 25, verso 1, será semejante a, y empieza a decir a qué se puede asemejar el reino de los cielos. No que lo sea, sino que tiene una similitud como tal. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos y empieza a nombrar la parábola de los talentos, pero no implica una descripción literal, sino una forma de entender y concebir el reino de Dios
es parecido a este ejemplo. No se hace así con el cielo y el infierno, que son lugares reales y que no necesitan ningún tipo de cosa irreal para hablar de ellos. Son lugares completamente existentes. Como quinto punto, ¿cuáles son los destinos finales de la humanidad? Y aquí voy a entrar en ello, y es, hay dos destinos. No existen ni menos ni más. Solo hay dos destinos para la humanidad. Y es en dependencia y en relación a su decisión con respecto a creer en Cristo Jesús. Para aquellos que no creyeron en Cristo Jesús, hay un destino que es este lugar del cual hemos venido hablando, el infierno. Cuando hablamos del infierno, es un lugar destinado a todas aquellas personas que no creyeron en el nombre de Jesús y que no le aceptaron realmente. Aquí, para la salvación o para la condenación, para ir al infierno, no estamos hablando de personas que hayan sido muy buenas, que sus obras las hayan salvado, porque las obras no salvan. No estamos hablando de personas que tal vez hayan pensado que no le hicieron mal a otros y que no fueron tan malas como otros. Porque si esas personas que tuvieron este tipo de conducta no creyeron en Jesús, también están condenadas. Es algo duro, es algo fuerte, pero es lo que enseña la Escritura respecto a esta realidad. Y vamos a verlo, Apocalipsis habla de esto, Apocalipsis 20:15, que ya lo leímos, dice que todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso enseña la palabra. Y solamente la decisión de recibir a Cristo es la que cambia el destino al cual podemos ir. Todos nosotros y la humanidad, Romanos 3:23 enseña que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente la obra de Jesús nos puede llevar a un destino diferente que el infierno. Pero todos nosotros tenemos esa tendencia y podríamos ir allá si no recibiéramos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es un destino eterno. La finalidad de una persona en cualquiera de los lugares a los que vaya es eterno y es incambiable. Que eso es algo que está en Apocalipsis 20:10, dice que es por los siglos de los siglos. Ahora, vamos a ver algo adicional que está en Marcos, el capítulo 9, Marcos 9, verso 43. Y dice, si tu mano te fue ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 44, donde el gusano, o sea que el infierno es un lugar de gusanos, de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Ese es el destino para una persona que no cree en Jesús, ese es el destino final, y no existe un destino después de él, porque dice que nunca se apaga. Y hay otro destino, y es para aquellos que han creído en Jesús, para aquellos que le han aceptado realmente como Señor, como Salvador, como su único Dios. Y ese destino está en Apocalipsis. Es algo que tal vez algunos han escuchado y se llama la Nueva Jerusalén. Ese es el destino final de todas aquellas personas que han creído en Jesús. La Nueva Jerusalén es un lugar, como lo es el infierno, pero es un lugar donde reside, donde habita literalmente la presencia de Dios. Y en ese lugar no hay más que la llenura de su presencia. La presencia de Dios, la compañía de Dios es lo mejor, es lo más grande, lo más poderoso que pudiera existir en la vida de una persona. Y está descrita en la palabra. Vamos a verla. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, implica a todos los que hemos creído en él. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, un lugar específico, que descendía del cielo, o sea, fue un lugar que descendió del cielo y se estableció en la tierra, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a la piedra preciosísima, o sea, era un lugar precioso, y lo compara a una piedra preciosísima, como la piedra de jaspe, diáfana como el cristal, tenía un muro grande y alto con 12 puertas,
y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los 12 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro es de jaspe, literal, pero la ciudad era de oro puro, literal, semejante a vidrio limpio. Esa es una comparación, pero es literal el lugar. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. O sea, nosotros, si tú crees y yo creo, así será. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando tú crees en Jesús, tu nombre queda inscrito en el libro de la vida del Cordero. No es por obras, sino por tu fe en Jesús. Cuando tú tienes una fe en Jesús y en lo que enseña su palabra, entonces eres inscrito en el libro de la vida. Y allí, por tu fe, tus obras empezarán a ser diferentes. Cuando tú crees en algo, tú empiezas a obrar en eso en que crees. Cuando estás en una profesión, ejerces un rol, tal vez profesional, de médico, ingeniero, y estás en ese rol, tú haces cosas por el rol que desempeñas, firmas contratos, haces planos, ejecutas obras por ese rol al que tú perteneces. Cuando tú perteneces al rol de ser cristiano, entonces empiezas a asumir las obras de un cristiano que están en la Escritura. Pero viene por tu fe. Ser inscrito en el libro de la vida viene por el creer que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Esos son los dos destinos para dos grupos de personas. No existen más grupos de personas. Existen los que creyeron en Jesús y los que no creyeron en Jesús. No importa qué tan buenos crean ser o qué tan malos crean ser. Si su fe en Jesús fue verdadera y creyeron, en cualquier momento de su vida fueron salvos. Como aquel ladrón de la cruz. No tuvo tiempo de hacer obras, pero su fe lo llevó a Jesús realmente y creyó y fue salvo. Sin obras. Las obras, para aquellos que seguimos viviendo, son una consecuencia de esa fe. Pero esos son los dos destinos. Y como sexto y último, ¿cuál es la solución? El punto, el anhelo de este espacio jamás será inculpar, condenar. Queremos dar soluciones. Y la solución a esto es Jesucristo sacrificado por cada uno de nosotros. Cuando tú crees que Jesús fue a la cruz, como lo dice la Biblia, pagando el precio de nuestra condenación y muriendo por nuestros pecados, eres salvo. Cuando tú asumes que Él pagó por ti, entonces pasas de condenación a salvación. La palabra dice en Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hechos hijos de Dios, solo los que creen y reciben su nombre en verdad, con todo su corazón y le reciben a Él.
Y si tú haces eso, el destino al que estamos condenados, porque somos pecadores por naturaleza, va a cambiar. Y ya no vas a ir a un lugar de tormento, un lugar donde el fuego nunca se apaga, sino un lugar de descanso, de paz, de bendición, de tranquilidad, donde está la misma presencia de Dios habitando con nosotros todos los días. Si tú quieres recibir a Jesús es muy fácil. Si tú quieres conocer a Jesús, debes decirle, quiero conocerte. Creo que fuiste por mí a la cruz y que ese sacrificio me lavó, que ese sacrificio me limpió, que ese sacrificio me hizo nuevo, que mediante ese sacrificio yo tengo vida y que tu palabra es verdad. Entra en mi corazón, te recibo. Es lo que tienes que hacer con tus palabras o con las que yo estoy usando. Pero si de todo corazón lo haces, entonces verás que Dios es real y que Él entra en tu vida. Esperamos que este mensaje te sirva. Recuerda, hay un fin. Recuerda, el infierno y el cielo son lugares reales. Solo hay dos destinos. Recuerda todos estos puntos. No se sabe cuándo será el fin. Y recuerda, hay una solución, que es Jesús en la cruz para ti.